Es un placer que sigan con nosotros en el canal del Congreso. En este momento llevaremos hasta su pantalla la mesa de trabajo Bienestar. Esto en el marco del Foro Análisis y Perspectivas de la Planeación del Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se desarrolla en este Senado de la República. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a recordarles cuál es la dinámica de trabajo. Digamos, ahora como el panel es un poco reducido dada la ausencia de Pablo Yáñez, perdón. Vamos a dar unos 15 minutos a cada uno de los ponentes. En el transcurso de su exposición, nuestras compañeras que nos apoyan dando unas tarjetas para preguntas del público irán ofreciéndolas a quien levante la mano. Después de los 15 minutos de cada uno de los ponentes, concentraré las preguntas. Creo que a riesgo de ser obvio, no podemos dar cabida a cada una de ellas, pero vamos a buscar integrarlas encontrando cuáles son los consensos o los ejes generales de cuáles son las inquietudes, por lo menos del público, para que podamos tener una segunda intervención en donde nuestros expertos puedan dar su punto de vista sobre estas inquietudes o estos cuestionamientos. Bueno, vamos a presentar entonces en primera instancia a Gonzalo Hernández Licona. Voy a leer unas líneas generales de su currículum vitae. Él es actualmente el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, maestro en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es miembro del Comité Asesor de Evaluación, Global Alliance for Vaccine Immunization, Gavi Alliance, y miembro del Grupo Independiente de Científicos y Expertos que elaborarán el Informe Global de Desarrollo Sostenible, IGDS, del 2019 para las Naciones Unidas. También es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México, Colmex, y profesor e investigador del Departamento Académico de Economía del ITAM desde 1991. En el año 2015 obtuvo el Premio de Liderazgo y Rendición de Cuentas otorgado por la Alianza Global para la Auditoría Social. En 2013 fue galardonado con el Premio Mérito Profesional Sector Público como egresado del ITAM. Fue director general de Evaluación y Monitoreo de CESOL, catedrático del Departamento de Economía del ITAM de 1991 a 1992 y de 1996 a 2002, y director de Economía en la misma institución. Desde 1996 a 2000 fue representante académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Muchas gracias por haber aceptado la invitación tanto del Instituto Belisario Domínguez como del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, y cedemos el uso de la palabra para su intervención. Muchas gracias y felicidades a las dos instituciones por llevar a cabo este ejercicio. Me parece que es bien interesante y bien útil, como ya lo marca la nueva ley de planeación, que el Plan Nacional tiene que tener el punto de vista del Congreso. Me parece bien interesante que lo hayan hecho así. Felicidades a las instituciones. Y déjame empezar por algo obvio, pero va a ver si es la planeación nacional. ¿Para qué es? Una forma fácil de pensarlo es cómo un gobierno nuevo se las arregla con los recursos que existan para poder cumplir la Constitución en un México democrático. O sea, digamos, el reto es ese, cómo ir cumpliendo la Constitución, que es el marco general que nos manda el país. Entonces la planeación tiene que ver con eso, y por supuesto cada gobernante le va a dar énfasis diferentes, le va a dar prioridades particulares, pero en el fondo queremos eso. Y por lo tanto, en esa planeación que tiene en un México democrático, pues ¿cuáles son los pasos evidentes de la planeación? Casi ortodoxos. Pues uno es el diagnóstico y la identificación de problemas, la cuantificación de problemas. ¿Cómo va México? ¿Cómo amanece México en 2019? ¿Qué broncas tenemos? Tratar de analizar del porqué de los problemas. Tenemos pobreza de tal magnitud, ¿por qué la pobreza? ¿Por qué la falta de crecimiento económico? Y a partir de esos elementos de análisis, uno procede
a ver cuáles son los mejores instrumentos para sobreponernos a esos problemas económicos, políticos y sociales del país y que México sea un país mejor en los siguientes 6 años. Y hay un elemento último en la planeación, por eso insisto, democrática, que es la evaluación y el monitoreo. La evaluación y el monitoreo son parte moderna de los países y los estados democráticos, porque lo que hace, el círculo que cierra en la planeación, la evaluación y el monitoreo, es tratar de ver de manera permanente un par de cosas. Uno, si lo que nosotros dijimos al inicio del gobierno como instrumentos, si lo que nosotros inventamos, dijimos, sugerimos de instrumentos, está yendo por buen camino y está mejorando los problemas que nos encontramos en 2018-19. Es decir, la evaluación cumple un elemento de mejora continua que es súper útil en un gobierno que va empezando. Las cosas cuando empiezan no son perfectas ni aquí, ni en Japón, ni en Nueva Zelanda, en ningún lado. Si en algo contribuye ese último elemento de la planeación, que es la evaluación, es para la mejora continua. Y por supuesto hay otro elemento que contribuye la evaluación democrática, en un país democrático, y es en rendición de cuentas. Porque al final de cuentas, los recursos que usan los gobiernos para programas económicos, políticos y sociales son recursos de los ciudadanos, son nuestros, son tuyos. O sea, te los quitaron, hace un año te quitaron el 30% de tu lana, que se llama impuestos, y con esa lana el gobierno está planteando hacer mejoras. Por lo tanto, un elemento fundamental de la planeación es la rendición de cuentas a partir de la evaluación. Entonces, desde el Coneval, por supuesto, abogamos y pedimos que la planeación nacional tenga esos elementos de planeación obvia en una democracia. Diagnósticos, análisis, estrategias para cumplirlas y un proceso de evaluación y monitoreo. Cuando vemos el plan nacional que está en discusión, evidentemente, como decía Alejandro, pues hay 2 documentos, está medio raro porque pues uno lo hizo a la presidencia, otro lo hizo a Hacienda. Ahí yo espero que cuando termine el proceso si acabe bien, o sea, acabamos teniendo un solo documento lógico, ¿no? Entiendo que puede empezar el plan con los objetivos y deseos del presidente de la República, pues para eso fue elegido, evidentemente, para eso tiene el liderazgo, pero también que ese ímpetu de la presidencia esté acompañado de estrategias, objetivos, indicadores, como lo hace el segundo documento, más bien, no solamente elaborado por Hacienda, elaborado por Hacienda y un chorro de dependencias. O sea, ahí trabajaron en ese documento muchas dependencias, además de Hacienda. Ojalá que ese documento se recupere al final porque es una guía importante. Ahora, entonces, ese documento, y me voy a referir sobre todo a ese documento, tiene diagnóstico. Podemos decir que pueden ponerle más o menos cosas, pero efectivamente en el caso social y en el caso económico hay diagnóstico, hay datos, nos dicen los problemas que tenemos, me parece que sí hay diagnóstico, y no solamente eso, hay objetivos. Déjame recordarte, y ahí están, ahí se ven medio lejos, pero déjame recordarte los 3 grandes objetivos de las 3 grandes ejes. A ver si te gustan. El primero dice, justicia y Estado de Derecho, garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano. Es el primer objetivo. El segundo, del bienestar, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios. Tercer objetivo, que está en el Plan Nacional de Desarrollo, en este anexo, en el desarrollo económico, incrementar la productividad y promover un uso eficiente y responsable de los recursos para contribuir a un crecimiento económico equilibrado que garantice un desarrollo igualitario, incluyente, sostenible y a largo de todo el territorio. Pues yo veo esos 3 objetivos y digo, pues ¿dónde te firmo, maestro?
Si este gobierno me está prometiendo que le va a dar cauce a esos tres objetivos, yo digo, pues yo sí le entro. ¿Quién no quisiera tres objetivos, además muy concretos y muy posibles? El crecimiento, la paz, el ejercicio efectivo de los derechos, lo repiten 2 veces. Es decir, sí están poniendo en esos tres objetivos el énfasis en el acceso efectivo a los derechos, que no solamente está en la Constitución mexicana como un eje fundamental, hilo conductor, sino en la Ley General de Desarrollo Social. Y en el caso de Coneval hemos insistido y promovido que el ejercicio efectivo de los derechos sociales, en general de los derechos, especialmente los sociales, sea un hilo conductor. Entonces, estos objetivos están en este Plan Nacional de Desarrollo, por lo tanto, son bienvenidos. Evidentemente, el gran reto en la práctica de la operación en los siguientes 5 años es cómo los instrumentos concretos que el gobierno mexicano pone a consideración del público estarán o no acercándonos a esos objetivos que se oyen honestamente muy bien. Es ahí donde los retos están presentes, es ahí donde en la práctica podríamos tener, si no tenemos cuidado, una divergencia entre lo que puede hacer un gobierno en el día a día y los objetivos que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo. Déjame adelantar una cosa, están en mis conclusiones, pero no sé si me va a dar tiempo. Tú me vas diciendo el tiempo, ¿no? Una de nuestros puntos de vista en el Coneval, y me adelanto, es sexenio tras sexenio, después de que se publica el Plan Nacional de Desarrollo y después de que se publican los programas sectoriales y transversales, a esos documentos no les pasa nada. Nadie los vuelve a ver. Nadie los pela. Entonces, pues yo hago votos porque en ese sexenio no nos pase lo de los últimos 10 sexenios. Que hacemos un esfuerzo, hacemos estos foros, todos le echamos ganas de aquí, y luego se acaba de publicar el plan y luego no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque deja de ser un documento de guía de la planeación a donde queremos llegar, y más bien lo que sucede en la práctica es la operación diaria, apagar los fuegos que van sucediendo. Por lo tanto, ojalá que en esta ocasión este plan sí se use para ir mejorando y sea parte de esta planeación general que dijimos hace rato. Entonces, ¿cuáles son, desde mi punto de vista, algunos retos importantes? Uno es, ¿hasta dónde podemos integrar en el día a día de un gobierno democrático la mejora continua a partir de evaluaciones, a partir de mediciones, que complemente un liderazgo presidencial que no tiene duda? Es decir, si queremos mejorar el país con todos los retos que tiene, sin duda requerimos el liderazgo presidencial que hoy tenemos. ¿Cómo combinar ese liderazgo con mejoras continuas a partir de elementos técnicos que puedan corregir lo que pudiera estar fuera de cauce en algún momento? La verdad es que si pudiéramos en México combinar ese liderazgo presidencial, importantísimo, con evidencia técnica que pueda ir corrigiendo y pueda ir mejorando decisiones en el camino, llegaríamos muy lejos. Si no tenemos uno de los dos, podríamos llegar no muy lejos. Si no tenemos la permanente voz de la sociedad, de quien genera información, quien genera alertas y decir, oigan, ojo por aquí, estas decisiones podríamos revisarlas y podríamos retomarlas porque no nos están llevando a lo que queríamos con estos 3 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y que cumplen con la Constitución mexicana. Entonces, me parece que ese reto de planeación va a ser un reto bien interesante. Por ejemplo, pongo algunos retos que si uno tiene esta combinación virtuosa de liderazgo presidencial y mejora continua, las podemos corregir si es que hubiera algún problema. Por ejemplo,
Estamos completamente seguros con datos, con información, que todas las obras de infraestructura que están planteando van a ser la mejor opción de gasto. Si no tenemos toda la información para estar seguros, pues hay que generarla. Y si después de generar la información de las refinerías, de los trenes, de los aeropuertos, confirmamos que la decisión presidencial es adecuada, pues que sigamos adelante. Pero si una información nos dice que a lo mejor hay que mejorar algunas cosas, pues entonces hay que cambiarle, porque si no, un chorro de lana de todos los mexicanos se estaría yendo a cosas que no van a tener tan buena incidencia. La información nos puede corroborar que vamos por buen camino o tenemos que mejorar. Otro ejemplo, la política social, que tiene una característica hasta ahora importante de transferencias de efectivo. La transferencia de efectivo es fundamental para la política social, es fundamental. La política social sin transferencias en efectivo me parece que es incompleta, pero también es incompleta si no le añadimos otras cosas. Porque para el ejercicio efectivo de los derechos sociales, el ejercicio efectivo implica tres cosas: accesibilidad, que la lana ayuda, disponibilidad y calidad. La transferencia en efectivo te deja en la buena dirección, pero no te completa el exceso efectivo. Es decir, si tú tienes solamente el efectivo para poderlo eventualmente utilizar en una estancia infantil, pero la estancia infantil no existe, pues entonces te quedas trunco en el acceso efectivo a los derechos. Entonces, ¿de qué manera? Para cumplir con la Constitución y cumplir con estos tres objetivos, le damos complementariedad al efectivo. El Coneval sugiere que el ejercicio efectivo a los derechos para tener una igualdad de oportunidades debería ser una ruta importante, y por eso celebramos que en el Plan Nacional de Desarrollo se destaquen, y me parece que no estaban así nunca antes, indicadores de brechas de grupos sociales. Si hay una bronca de México, es la gran desigualdad, no de hoy, sino de hace muchos años. Si hay una bronca en México, es la falta de movilidad social, que seguramente Roberto va a hablar, en la cual, si tú naces mujer indígena en San Juan, Cancún, Chiapas, el chance de estar en una sala como estas tomando decisiones es casi cero. ¿Cómo generamos un país mucho más igualitario, mucho más parejo? Entonces, me parece que las brechas que está proponiendo el plan son una buena idea. Y simplemente termino diciendo dos cosas. Hay indicadores que me parece que podemos mejorar, que están en el plan, en el anexo 2 famoso. Por ejemplo, pobreza. Hay una meta de pobreza, de reducir 20 millones la pobreza y 5 millones la pobreza extrema. Me parece que está medio exagerado, pero está bueno el ímpetu. Pero sobre todo hay un problema: no tiene un año base, no tiene una medida base. Entonces no sabes respecto a qué vamos. Dado que sí está la información. Entonces, pues hay que poner la información para ver si efectivamente en los siguientes 5 años vamos a reducir 5, 2, 12, 13 millones de mexicanos. Esa parte es muy simple. Y la última, simplemente refuerzo esto. En una planeación democrática, la combinación de tener un liderazgo presidencial fuerte, con información, con evidencia, que vaya mejorando la toma de decisiones, que vaya haciendo una mejora continua de un gobierno que va empezando, me parece que esa combinación podría ser un círculo virtuoso para el bienestar del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo Hernández Licona. Indudablemente planteas un reto de la administración actual con respecto a esta inercia de pronto burocrática de la planeación. O sea, se genera una hoja de ruta, pero no se revisa, no se retroalimenta, no se critica. Y para que esto sea posible, se requiere todo un conjunto robusto de indicadores que te permitan un monitoreo, una evaluación constante, para que de pronto hagas un corte de caja y digas por dónde tenemos que reforzar algunas cosas, qué es lo que no está funcionando,
y que esto se convierta en un instrumento, en una ruta, más bien en una hoja de ruta permanente, viva, activa, para tomar decisiones con la mejor información disponible. Les recordamos que nuestras compañeras y compañeros nos van a estar apoyando, repartiendo unas tarjetas del público para toda aquella persona que quiera formular una pregunta y que sea el insumo para la segunda parte de esta dinámica de trabajo de la Mesa de Bienestar. Ahora voy a ceder el uso de la palabra a Roberto Vélez Grajales, no sin antes mencionar algunos datos de su trayectoria. Él es economista por la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con una maestría en la misma disciplina por el Colegio de México y realizó estudios de doctorado en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Anteriormente, en el mismo centro, se desempeñó durante 7 años como director del Programa de Movilidad Social. Desde esa posición fungió como coordinador general de la encuesta ESRU de Movilidad Social en México en sus versiones 2011 y 2017. Así como autor principal del informe de movilidad social en México, Imagina tu futuro, publicado en 2013. En el año 2016 fungió como asesor principal y coautor del informe sobre desarrollo humano México 2016, desigualdad y movilidad del Programa de las Naciones Unidas, PNUD. En el año 2017 también fue coordinador general de la encuesta de movilidad social de los jóvenes en la zona metropolitana de la Ciudad de México 2017. Más recientemente, participó como coautor del libro del Centro de Espinosa Iglesias. Estoy como muy… Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Y puede colapsar esta mesa, por lo menos la moderación. Más recientemente participó como coautor del libro, muchas gracias, del Centro Espinosa Iglesias, El México 2018, Movilidad Social para el Bienestar, así como coordinador general y coautor del informe Movilidad Social en México 2019, hacia la igualdad regional de oportunidades. A nivel de publicaciones, ha coordinado, asesorado y publicado estudios sobre movilidad social, desarrollo humano y antropometría histórica. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a Roberto Vélez. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerle a todos su presencia en este foro y en particular agradecer al Belisario Domínguez, al Instituto Belisario Domínguez y al PUED por la organización de este evento, que creo que comparto con Gonzalo que es muy valioso que lo hagamos, pero también comparto con Gonzalo el hecho de que es necesario que no solamente nos quedemos aquí, sino que podamos hacer un seguimiento sobre este plan de ruta que se está planteando desde el gobierno federal. Efectivamente, mencionaba Gonzalo que probablemente iba a hablar sobre movilidad social y sí iba a tocar el tema en algún momento. Sobre todo porque en el documento, en el anexo del informe, hay una cuestión en el tema de bienestar que se menciona de manera recurrente, que tiene que ver con el problema de la persistencia intergeneracional de la pobreza, ¿no? Que es una de las principales manifestaciones de la baja movilidad social en México. Ahora, Gonzalo decía algo y decía, bueno, se hace un plan en términos de ejercicio de planeación, dice, ¿qué quiero dado lo que tengo? Y yo diría que a lo mejor no nos tenemos que restringir tanto en términos de la restricción presupuestal que nos ponemos, es decir, más bien deberíamos pensar qué queremos y dado lo que queremos, entonces qué necesitamos para poder alcanzarlo. Y desde la campaña presidencial, uno de los planteamientos centrales que se vuelve a recoger en el documento del Plan Nacional de Desarrollo ha tenido que ver con el hecho de justamente no solamente garantizar accesibilidad, sino que haya disponibilidad y calidad, ¿no? Para todos. Entonces, cuando nos planteamos un país con esas características, pues esto necesariamente pasa por revisar y repensar no solamente el uso en términos de su efectividad y eficiencia de los recursos con los que contamos, sino que pasa también por pensar si requerimos repensar y redefinir nuestras fuentes de financiamiento en términos de la fuente, pero también en términos del tamaño de ese financiamiento para llevar a cabo
una propuesta de la envergadura como la que se plantea. No digo que en este Plan Nacional de Desarrollo, creo que cada 6 años se plantean metas muy importantes, con efectos muchas veces que van más allá de los 6 años, y en este caso se plantea así, una visión de México en el largo plazo. Entonces, si nos lo vamos a plantear así, entonces no solo debemos estar pensando por el lado de los servicios públicos, la calidad de estos, sino cómo los vamos a hacer sostenible financieramente. El documento principal, las primeras 72 páginas, hacen un planteamiento con un perfil, y después el anexo tiene otro perfil que es un perfil mucho más cercano a lo que nosotros estamos acostumbrados en el caso mexicano sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, aunque me voy a concentrar en la segunda parte, sí me gustaría mencionar nada más un tema que tiene que ver con conceptos, que está en la primera parte. Y en la primera parte, por ahí de la página 36, se hace una mención a este planteamiento que hace el Plan Nacional de Desarrollo en general sobre la necesidad de garantizar los derechos, ¿no? Y en aras de este rompimiento con el pasado, es decir, vamos a arrancar con un nuevo país, vamos a construir un nuevo país, me parece que se incurre en un error al colocar el tema de las oportunidades como una bandera que se menciona ahí como neoliberal, y que dice que a final de cuentas las oportunidades son una cuestión azarosa, a la cual, pues dado que son azarosas, no todos vamos a tener acceso. Yo me ahorraría algunos adjetivos y más bien diría que México es un país donde las oportunidades en algunos casos no existen, en otros casos están mal distribuidas, y dado eso, entonces no todos tenemos acceso y no todos podemos ejercer esas oportunidades para poder desarrollarnos plenamente a lo largo de la vida. El concepto de derechos, en ese sentido, no está peleado con el concepto de oportunidades. A fin de cuentas, tú lo quieres garantizar sobre una serie de derechos que en muchos de estos casos lo que son básicamente pisos de arranque y avance en la vida, ¿no? Las oportunidades es un concepto mucho más amplio. Es decir, si nosotros solamente nos vamos a comprometer a lo que está establecido en la Constitución en términos de derechos, estamos aceptando que ese es el perfil de país que queremos. La pregunta es si además de definir esos pisos de arranque y avance en la vida en términos de que se garantice el ejercicio de los derechos, queremos hacer algo más. Es decir, queremos construir una serie de oportunidades que de manera pareja la gente pueda aprovechar para que podamos generar efectos positivos sobre nuestra economía. Y esto me lleva a una segunda discusión que ya tocaba Rolando al final de su participación, al inicio del evento, que tiene que ver con la causalidad entre igualdad, desigualdad y crecimiento económico. Y Rolando lo decía, básicamente decía algo así como que el crecimiento económico, esta idea del crecimiento económico para que derrame y entonces distribuyamos este crecimiento entre todos, no es únicamente, no es la única explicación con relación a los mecanismos de distribución, sino en todo caso lo que tendríamos que estar aceptando es que los mecanismos de redistribución de una manera establecidos pueden tener un impacto, tienen un impacto positivo sobre el crecimiento económico, o en todo caso pueden tener un impacto negativo si es que los mecanismos de redistribución están completamente ausentes. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de redistribución, no solo debemos estar pensando en el ex post después del crecimiento económico, sino que deberíamos estar pensando en cómo esos mecanismos de redistribución, en este caso y desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, mecanismos de redistribución de las oportunidades para empujar la movilidad social, van a tener un efecto positivo en el crecimiento económico. Y eso nosotros no lo estamos diciendo porque se nos ocurrió, es decir, últimamente empiezan a surgir estudios a nivel internacional donde lo que hacen es analizar esta, al menos, correlación entre desigualdad de resultados y crecimiento económico, donde en los últimos estudios 2018-2019, cuando empiezan a utilizar como aproximación de mecanismo la desigualdad de oportunidad,
o como una aproximación de la desigualdad de oportunidad, las tasas de movilidad social intergeneracional, lo que se observa es que hay un efecto positivo en mayores tasas de movilidad social o mayores niveles de igualdad de oportunidad sobre el crecimiento económico. Entonces, una primera recomendación para el plan es no solo nos quedemos del lado donde el crecimiento económico es lo que nos va a empujar para poder construir mecanismos de redistribución y entonces garanticemos justicia social y alcancemos una sociedad más igualitaria, sino que pensemos en los mecanismos de redistribución de oportunidades como un mecanismo en sí mismo para impulsar el crecimiento económico del país, ¿no? Y ahí, al inicio del anexo, se habla, hay una cita casi al final que habla sobre la necesidad, dice, una vez que establezcamos una senda, nuevamente una senda de crecimiento y que entonces tengamos mayores ingresos fiscales, entonces vamos a poder generar redistribución con otras características y básicamente seremos felices, ¿no? Yo creo que si queremos establecer este tipo de mecanismos, y si ustedes me quedan en el sentido de que los mecanismos de redistribución van a tener un efecto positivo sobre el crecimiento económico, lo que no tenemos que plantear es qué vamos a hacer con nuestra restricción presupuestal. No nos podemos hacer un lado en esa discusión. No podemos posponer esa discusión, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es importante en la discusión de los objetivos que está planteando el Plan Nacional de Desarrollo, no asumir la restricción como dada, sino establecer dónde va a estar nuestra restricción presupuestal una vez que discutamos qué características va a tener nuestra hacienda pública, ¿sí? Ahora, ¿podemos no discutirlo? Pues sí, podemos no discutirlo, pero entonces el discurso que viene planteado en el documento, en términos de sus objetivos, va a resultar complicado, más allá de que efectivamente hagamos un buen ejercicio de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos que actualmente tenemos. Entonces, eso sí, yo lo dejo ahí. Me parece que no hay, como cada sexenio, no hay espacio para detenerse a esperar un mejor momento para discutir una reforma a la hacienda pública mexicana. ¿Y por qué no lo hay? Porque luego en el documento, en el anexo, al menos en lo que estamos nosotros más cercanos en términos de análisis, hay dos planteamientos. Hay un planteamiento muy importante que tiene que ver con la eliminación de la fragmentación, de la universalización del sistema de salud, con todo lo que eso implica. Y cuando se hace el análisis de cómo hemos ido gastando, pues nos damos cuenta que nos estamos quedando cortos. Entonces, ahí está un primer objetivo que se está planteando el Plan Nacional de Desarrollo y que difícilmente en una estructura como la actual vamos a poder lograr reconstituir, ¿no? Ahora, el segundo tema que está muy ligado a este tema de planteamiento sobre salud tiene que ver con el planteamiento relativo al mercado laboral. En el planteamiento de mercado laboral, incluso en uno de los indicadores clave es una meta en torno a reducción en la informalidad. Es decir, desde la definición del indicador, ya olvídense del discurso, desde la definición del indicador ya estamos aceptando que no vamos a generar una discusión sobre el problema de la dualidad del mercado laboral mexicano. No va a haber esa discusión. No vamos a tener un sistema de salud integrado, no fragmentado, universal, que sea uno de los componentes de un sistema de protección social universal. No está en el documento, puede estar por ahí en los discursos, en las partes del documento, pero cuando llegamos, por ejemplo, a la parte de mercado laboral, ahí no está planteado. Entonces, todo es una discusión sobre cómo lo vamos a hacer con la formalidad, cómo vamos a reducir la informalidad. Entonces, esa parte me parece que sí está ausente y deberíamos discutirla un poco más. Una parte que yo recupero de la parte del planteamiento sobre trabajo es toda la discusión sobre el salario mínimo. Es una discusión que tiene ya una historia en el caso mexicano, que afortunadamente se está manifestando en estos momentos, no únicamente en términos de decisiones sobre el salario mínimo, sino que está siendo acompañado de toda la discusión relativa a la adopción de reglas, muchas de ellas que llegan del ámbito internacional, a las cuales nos estamos ajustando después de muchos años y que eventualmente pueden tener un efecto positivo en el poder de negociación y en el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos. Gracias.
Ahora, en términos de la propuesta del SEI, nosotros lo que hemos dicho es, si lo que efectivamente encontramos en el caso mexicano, como lo reconoce el Plan Nacional de Desarrollo, es una persistencia muy importante en la composición de la pobreza en términos intergeneracionales, entonces los mecanismos para romper con esa problemática tienen que tener una visión de ciclo de vida que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que tiene que ser un enfoque de ciclo de vida, pero de varias vidas. Es decir, no es solamente nuestra vida, sino que tiene que estar pensado en términos de sostenibilidad fiscal, de qué vamos a hacer con la siguiente generación y con la subsecuente y con la subsecuente y con la subsecuente. Ahora, en ese sentido, nosotros sí notamos en el Plan Nacional de Desarrollo que aunque se hace un planteamiento general de cambio, cuando vas hacia los instrumentos, resulta que todavía estamos pensando en términos, y puede ser que tenga que ver con la legislación, como se establece en el caso mexicano, estamos pensando en términos de programas, ¿sí? ¿Dónde están los sistemas universales de los que se ha hablado? Están ausentes. Nosotros, ¿qué es lo que hemos planteado? Sistemas universales, protección social, salud, educación. No hemos planteado una sustitución de los sistemas universales por los programas focalizados o viceversa. Lo que hemos planteado es una complementariedad entre los dos. Eso solamente lo vamos a lograr, y regreso a mi discusión inicial con relación a la hacienda pública, si discutimos nuestras fuentes de financiamiento y establecemos mecanismos para poder efectivamente sostener en el tiempo mecanismos con estas características. Muchas gracias. Damos entonces paso a la segunda parte de trabajo de esta dinámica. Agrupé las preguntas me parece que son como 3 ejes coincidentes. Esperemos que haya logrado esa adecuada conjunción. La primera tiene que ver con un aspecto un poco más general sobre el aspecto de la planeación, o sea, sobre lo que implica el haber elaborado el Plan Nacional de Desarrollo. Y los cuestionamientos, en donde incluyo las preguntas de Jesús Martínez y alguien que creo se apellida Loria, espero haberlo leído bien, sobre, este Plan Nacional de Desarrollo se realizó con insumos de información suficientes. Dicen un poco sobre este aspecto de cómo consideran, al menos así lo dice alguien del público, que se está debilitando al INEGI, que hay una falta de reconocimiento en general sobre la importancia de los datos en la elaboración de políticas públicas, y que esto redunda en la generación de indicadores un poco confusos, y bueno, que hagamos un poco ese balance sobre si los insumos de información están siendo los correctos y si hay una adecuada valoración sobre ellos para elaborar el plan. Y que en dado caso también podamos hacer una reflexión sobre qué experiencias en el extranjero podemos tener como un cierto modelo a seguir sobre esta relación de información, indicadores, planeación. Y un poco en este sentido que planteó Gonzalo en su intervención, ¿quiénes deberían ser los órganos encargados de revisar y hacer una actualización del Plan Nacional de Desarrollo? Quien guste comenzar, seguimos el mismo orden de las participaciones. A ver, yo creo que es que aquí la confusión es si estamos hablando del primer documento o del segundo documento. El segundo documento sí tiene datos, sí tiene diagnóstico, sí se utilizó información del INEGI, del SEI, del Coneval. Entonces, sí hay información valiosa, por supuesto, valiosa porque es del Estado mexicano, no porque haya sido del Coneval. Entonces, si hay información, hay indicadores, hay metas, se pueden mejorar los indicadores, hay otras fuentes de información, hay indicadores que se refieren, me parece, a algunos incluso instancias internacionales. Entonces, ese documento, el que hoy se llama anexo, que tiene el formato del Plan Nacional de Desarrollo común de siempre, sí tiene ese conjunto de cosas, es muy valioso por eso. Entonces, esa parte sí está. Entonces, sí le da cabida a la información nacional y sí le da uso. Y
Por eso aquí decimos desde Coneval, si me permites, que ojalá ese sea el tono de la planeación nacional en los siguientes 5 años, que se utilice la información para ir viendo cómo vamos y para ir dándole mejor decisión al día a día y a la operación del día a día y al proceso del día a día a partir de ver cómo vamos. Entonces, eso sí está en el primer documento, no en el documento segundo, no en el primero. El primero, insisto, es un documento de objetivos amplios, es lo que, por supuesto, la presidencia quiere. Está bien como motivación. Lo que pasa es que ese documento no tiene estrategias, no tiene indicadores, no tiene cómo, que sí tiene el segundo. Entonces yo creo que cuando se publique el Plan Nacional definitivo, después de este conjunto de diálogos y de sugerencias con la sociedad, pues quede un solo documento con una lógica más clara. Colombia, hablando de temas internacionales, acaba de tener un proceso bien interesante de Plan Nacional de Desarrollo con mucho diálogo con la sociedad en general, con la sociedad civil, con los sectores, y me parece que es una buena referencia muy cercana, muy latinoamericana, de un plan nacional que me consta que les llevó mucho tiempo hacerlo. No por supuesto, tiene el plan nacional, tiene las prioridades del presidente que fue electo, pues para eso fue electo, pero no se queda totalmente centralizado, sino que abre a la sociedad el punto de vista, y me parece que ese tendría que ser el futuro de este nuevo plan, con la insistencia de que ojalá se utilice después de que se publique, porque si no, pues ahí se queda y nadie lo pela, ¿no? Sí, bueno, como decía Gonzalo, existe la información en el anexo. Además, Gonzalo no puede decir que los datos no son importantes y el eslogan de Coneval es, como dice, lo que se mide se puede mejorar, ¿no? Ahora, cuestiones de forma, y yo también creo que cuando lleguen al documento final, pues van a corregir algunas cosas, como por ejemplo, pues que los recuadros del anexo no se los coma el margen y entonces podamos ver la basal que están utilizando, la fuente, etcétera. Me parece que sí hicieron en el anexo un trabajo importante de recabación de información, incluso a mayor profundidad de lo esperado, porque como dice Gonzalo, incluso a organizaciones como el SEI se les citó, ¿no? No se les citó porque no se cita, pero se hizo referencia a información que nosotros generamos a través de nuestras encuestas. En ese sentido, yo no tengo ningún sentimiento encontrado. La pregunta es hacia adelante, es decir, lo que deberíamos entender es que gracias a toda la información con la que contamos, a la muy buena información con la que contamos en el país, pudimos generar un diagnóstico con estas características, ¿no? Que nos ubicara en términos de los niveles de pobreza, de los niveles de las brechas a las que hacía referencia Gonzalo, que viene la parte de discriminación, la parte por sexo, ¿no? Hombres, mujeres. Entonces, aquí más bien el mensaje es de necesidad de preservación en la generación de la información para que podamos darle seguimiento no solo a este Plan Nacional de Desarrollo, digamos, a la política pública en general. Entonces, ahí es donde sí no se nos debe olvidar, y cuando hablamos de otros ejemplos internacionales, pues sí existen ejemplos internacionales donde se generaron hoyos y el costo, no únicamente en términos de la posibilidad de darle seguimiento a la política pública, sino en términos reputacionales, puede resultar muy costoso. ¿Quién debe hacerse cargo? Está establecido en la ley quién debe hacerse cargo, ¿no? Se ha trabajado mucho durante muchos años en el país, algunas cosas han funcionado mejor que otras. Una cosa que ha funcionado muy bien tiene que ver con todo el esfuerzo que se ha llevado a cabo desde Coneval y de la Secretaría de Hacienda en términos de los mecanismos de evaluación. Son mejorables siempre, ¿no? Algunos tipos de evaluación
pueden ser muy demandantes en términos de recursos económicos, sí, ¿no? Pero vale la pena, y cuando comparas el costo que te puede estar generando una evaluación de grandes características con lo que estás ejerciendo, o sea, pensemos en un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro, que este año tiene un presupuesto de 44 mil millones de pesos. ¿Qué porcentaje de esos 44 mil millones de pesos deberíamos estar utilizando para hacer una evaluación? ¿No? Esa es una pregunta que es válida, es decir, tiene que haber un porcentaje que sea utilizado para eso, ¿no? ¿Cuál es la buena práctica en ese sentido? Pues no me la sé muy bien, pero a lo mejor sí estamos pensando en un 4 o 5% del total debería estar dedicado a estar dando seguimiento a este tipo de esfuerzos, porque no son esfuerzos menores, ¿no? Muchas gracias. Un segundo eje en donde podemos agrupar la mayor parte de sus intervenciones tiene que ver con estas políticas, más bien con estas transferencias o subsidios con los cuales se están buscando implementar los programas sociales. Y las preguntas tienen que ver sobre su valoración. ¿Esto consideran que va a tener efectos en la reducción de la pobreza? Este tipo de transferencias. Las transferencias ayudan a la movilidad social. Y dentro de estas reflexiones hay un par de preguntas que buscan focalizarlo en la población indígena, ¿no? O sea, si en la población indígena tiene un efecto diferenciador y si esto contribuye a reducir la brecha de desigualdad. Sí, decíamos hace rato, las transferencias hacia la población, las transferencias en efectivo, tarjetas, digamos, me parece que siempre serán fundamentales como parte de la política social. Uno, por un tema asistencial como tal, por ejemplo, los adultos mayores, condicionar algo al adulto mayor me parece que no tiene mucha cabida, es más bien un tema de apoyo literal al día a día, ¿no? Pero también el efectivo puede ser, como decía hace rato, el complemento de el acceso efectivo a los derechos sociales como conjunto. Y es ahí donde creer que solamente las transferencias van a hacer el acceso efectivo completo me parece que es un error. La transferencia tiene que complementarse con servicios de calidad, con la existencia de servicios de calidad. Hay discusión si tiene que ser del Estado o el Estado tiene que promover que existan, pero sin ese complemento el efectivo no llega muy lejos. Por supuesto, en el caso de Prospera, el efectivo tenía dos funciones. Uno, el poderle dar a las familias en pobreza extrema un apoyo de liquidez importante. La pobreza implicaba, entre otras cosas, tener poco ingreso. El efectivo lo mejoraba. Pero también servía como un mecanismo que incentivaba a ir a la escuela e ir a centros de salud. Entonces, el efectivo servía como dos mecanismos. Por supuesto, la condicionalidad de ese efectivo implicaba la asistencia escolar y la asistencia a centros de salud. Entonces, ese efectivo implicaba la complementariedad. Por supuesto, en Prospera, ¿qué retos existían? Varios retos, algunos logros, algunos retos. Un reto en el caso de Prospera es que hubiera mayor calidad en los servicios educativos y de salud a la población más pobre. Es un buen ejemplo donde la transferencia te dejaba a un punto, pero para que toda la complementariedad de Prospera tuviera sentido, para que el día de mañana el niño en pobreza tuviera mejores oportunidades de ingresar al mercado laboral, el efectivo quedaba solamente una parte y el resto era la calidad en los servicios educativos y de salud, que fue un reto que me parece que siempre Prospera tuvo y hoy, por cierto, México lo tenemos. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de los servicios? Entonces, ¿la transferencia sirve? Sí. ¿Incluso puede bajar pobreza? Sí. Un estudio, me parece que de Fernando, de alguien así, era que la transferencia en efectivo de Prospera, si bien no reducía
la pobreza como porcentaje, la reducía como profundidad de la pobreza. Entonces sí había un efecto sobre la pobreza, pero me parece que el efecto completo, y déjame insistir, es en el acceso efectivo, en el cual faltan otros elementos. Sí, solo para complementar y retomando lo último que mencionó Gonzalo sobre este ejercicio que hizo Fernando, creo que ahí está el gran reto, es decir, no únicamente es cómo los mantienes o los sacas a flote a esta población, sino cómo logras que se inserten y generes fluidez social, es decir, que puedan aprovechar, se puedan enganchar a la vida económica del país. En términos de las transferencias, yo retomo con lo que cerré hace rato, es decir, no es una lucha entre los sistemas o las intervenciones focalizadas que normalmente son a través de transferencias, sean condicionadas o no condicionadas. Una no puede vivir sin la otra y tiene que ver con lo que está diciendo Gonzalo. Es decir, yo tengo ya en ese momento el dinero y ¿dónde lo voy a utilizar? ¿En qué sistema de salud lo voy a usar? ¿Qué calidad tiene el sistema de salud? ¿No? Si estoy en Prospera, bueno, Prospera lo que tuvo que hacer en muchos casos fue constituir estructuras, no Prospera, el gobierno tuvo que constituir estructuras para que el uso de ese recurso tuviera cierta calidad, ¿no? en los servicios. Entonces, las transferencias sí van a ser necesarias y sobre todo ¿por qué? Porque tienes que tener una visión progresiva del problema y tienes que tener una visión que está en el plan que tiene que ver con el problema de vulnerabilidad. Es decir, tú vas a atender de manera complementaria con los sistemas y con las transferencias, sobre todo a las poblaciones que están en un mayor grado de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, podemos discutir ya sobre la condicionalidad y no la condicionalidad. Hay evidencia mixta, pero es un hecho que independientemente de si la condicionas o no la condicionas, si tú no tienes la calidad en los servicios para que ese dinero pueda ser utilizado y pueda ser utilizado de manera mucho más efectiva, es decir, con un efecto mucho mayor sobre el bienestar de la población, entonces nos vamos a quedar cortos. Por eso no hay que generar estos hoyos que a veces se perciben en los últimos días cuando elimina ciertos mecanismos y no son sustituidos por otros que uno lo que esperaría es que fueran todavía más profundos y más universales para atender un mayor número de población, dada la alta desigualdad y el gran nivel de pobreza que tenemos en México. Bueno, ya no nos va a dar tiempo para un tercer eje, en atención a que todavía falta una mesa y estamos sobre el tiempo. Solo menciono cuáles son estos temas pendientes. Quien formuló la pregunta podría acercarse con los panelistas y preguntárselo directamente para tener ahí un diálogo un poco más cercano. Están preguntando sobre aspectos de educación, cambio climático, acceso a derechos de tecnología, salario mínimo, pero bueno, como pueden darse cuenta es una variedad de temas que ya no nos daría tiempo de abordar con el suficiente tiempo. Agradezco mucho a Gonzalo Hernández Licona, a Roberto Vélez Grajales por su conocimiento, su tiempo y pues toda esta crítica, esta reflexión sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Esperemos que podamos compartir con ellos en otros espacios, que podamos seguir criticando y haciendo esta reflexión sobre pues, lo que implica la principal hoja de ruta de la presente administración. Muchas gracias nuevamente y continuamos entonces con la tercera y última mesa sobre desarrollo económico. Gracias. Bienestar se realizó en el marco del foro Análisis y Perspectivas de la Planeación del Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se realiza en esta Cámara de Senadores, y este foro es impulsado por el Instituto Belisario Domínguez en colaboración con el Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM y tiene por objetivo reflexionar sobre las perspectivas sobre la planeación del desarrollo de México, además de dar a conocer los objetivos y las estrategias contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero le invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.